que pidan cuentas al rey. Venga, vamos. Para que no me la... El pleno, entonces ya había intervenido Izquierda Unida y empezamos ya los turnos. Izquierda Unida ya lo consumiste. ¿Tienes algo más que decir en el primer turno? Bueno, pues Partido Popular, Muy buenos días a todos. Yo podía ser muy breve, decir que rechazo la exposición de motivos y rechazo la propuesta de acuerdo y dejarlo aquí. Porque estamos ante un anteproyecto de ley al que todavía le queda, aunque se va a tramitar por procedimiento de urgencia, le queda un recorrido en el Congreso donde todos los partidos que aquí tenemos representación, también tenemos representación en el Congreso para proponer las enmiendas e intentar corregir el texto que se plantea. Pero bien, si lo dejo aquí, alguien diría que rehuyo el debate y rehuyo defender las posturas del Partido Popular, pues empezaré por un pequeño resumen que define por qué el Gobierno da este paso, el Gobierno de España, el Gobierno del Estado. En primer lugar, decir que la propuesta no contempla ningún recorte de las pensiones, sino un ahorro en un gasto que durante los próximos años va a ser creciente por razones demográficas. Se trata de una contención en una partida que sería insostenible en una década si no se toman medidas ahora ya. El gasto en pensiones total no bajará, va a seguir creciendo en los próximos años, ya que más o menos en 30 años vamos a pasar de 9 millones de pensionistas a 15. La cifra que en estos momentos se habla de 33.000 millones de euros en ahorro del sistema de seguridad social entre 2014 y 2022 es una cifra acumulada durante esos 8 años. En ese mismo periodo de tiempo, España destinará en total 1 billón de euros a pagar pensiones. Uno de los principales, definiciones de esta propuesta de ley es que las pensiones nunca van a bajar ni se van a congelar, como sí ocurrió en el año 2011 con el Gobierno de Zapatero. Al contrario, con el nuevo sistema de pensión, los pensionistas van a cobrar pensiones más altas cada año, pase lo que pase, garantizado por ley.
Decir también que el Pacto de Toledo ya acordó que había que buscar índices diferentes al IPC y todos los grupos, incluido también el PSOE, respaldaron la búsqueda de otros indicadores diferentes al IPC para calcular la pensión. El índice de revalorización propuesto establece que en épocas de déficit de ingresos las pensiones se revalorizarán al menos un 0,25%. Cuando los ingresos superen el gasto, se aplicará una subida del IPC más el 0,25, es decir, mejor que el sistema actual, que solo contempla la inflación real. Es falso que este sistema suponga una merma del poder adquisitivo de forma generalizada. De hecho, si se hubiera aplicado en los últimos 16 años, solo en 2011 y 2012 no hubieran subido por encima del IPC. Estos datos ratifican que a medio y largo plazo las pensiones van a subir por encima del IPC, porque lo normal es que la economía española crezca. Y, por lo tanto, no habrá pérdida de poder adquisitivo si España crece con normalidad. Es la principal, digamos que es el principal objetivo de la reforma, garantizar su viabilidad y sostenibilidad en momentos de recesión, que, por cierto, por si no se ha enterado, hemos salido de la recesión tímidamente, y el Gobierno de España, desde la prudencia, hace también una propuesta para el 2014 de crecimiento positivo. Incluso otros analistas vaticinan crecimientos superiores a los que plantea el Gobierno de España. Señor Cueli, yo creo que su eslogan favorito es que cuanto peor, mejor. Y siento contradecirlo, siento que no se cumpla ese eslogan, porque en su discurso tremendista y buscando, digamos, casi poco menos que el meter miedo, solo le faltó decir que las pensiones van a desaparecer. En ese discurso, que ya en ocasiones anteriores, mociones presentadas por usted, siempre lo mismo, las propuestas que plantea el Partido Popular son lo peor para los ciudadanos, nos conduce más o menos que al caos. Bueno, esos discursos de tiempos anteriores, cuando usted, entre otras cosas, decía que España ya estaba intervenida, pues mire, casi a punto de cumplirse 2 años desde que el Partido Popular ganó las últimas elecciones con mayoría suficiente para sacar adelante una serie de propuestas en un ejercicio de responsabilidad y en tiempos muy difíciles, que somos los primeros que lo reconocemos, y hay que agradecer a las instituciones, a todas las administraciones y a los ciudadanos el esfuerzo que se está haciendo por salir de la crisis. Bueno, pues 2 años después no coincidirá conmigo que España no está intervenida, que la prima de riesgo, que estaba en boca de todos porque se iba a disparar y todo el mundo sabía de economía y de prima de riesgo, hoy día de la prima de riesgo no habla ya nadie porque está en unos valores normales y similares al de otros estados cercanos. La reforma laboral empieza a dar sus frutos, porque entre otras cosas se crea empleo, incluso se ha creado empleo en los meses de recesión, que es algo que llama la atención, y se espera que a lo largo del 2014, con un crecimiento en positivo de la economía, ya se empiece también a crear lo que se llama empleo neto. Si hablamos un poco aquí de nuestra comarca, las modificaciones en la tarifa eléctrica han traído tranquilidad a nuestras principales multinacionales como Arcelor, Asturiana de Zinc o Alcoa. El plan PIBE, las ayudas que se dan a la compra de coches, mejoran las expectativas económicas de Arcelor para su futuro. En definitiva, a ese caos que usted presenta hay que reconocer que el Partido Popular, el Gobierno de España, está haciendo las cosas bien, y 2 años después el paro está bajando, cada dato que conocemos es mejor que los anteriores, la Seguridad Social crece en afiliados, el déficit ha conseguido reducir lo que se llama déficit estructural en 3,1 puntos, el coste de la financiación ha bajado del 7,6 al 4,7
7, el interés del bono a 10 años. La confianza empresarial ha crecido más de 5 puntos. El crecimiento del Producto Interior Bruto pasó de caer en el 2012 a un crecimiento en esta segunda mitad del 2013. La balanza de pagos, España va a ser, junto a Alemania, las únicas economías europeas que terminen en superávit del 2013. La confianza del consumidor mejora. La producción y venta de vehículos crece, el turismo, factor muy importante en España para nuestra economía. No solo ha crecido el número de turistas, sino que ha crecido el gasto del turista extranjero. Por primera vez, desde que estamos en crisis y en recesión, y por lo menos por primera vez en los últimos 3 años, crece el ahorro de las familias, así como las buenas expectativas que hay en exportación. En definitiva, hay signos esperanzadores que apuntan al final de la crisis. Y ahora, centrándome ya más en la moción, decirle que lo que ha hecho el Partido Popular es, ante una situación de déficit de la seguridad social y sin tener que recurrir a utilizar el fondo de reserva, encargó a un comité de expertos que hicieron un análisis y una evaluación de lo que se debería de hacer. Fruto de ello, plantean 2 novedades importantes. Una es el factor de sostenibilidad y otra el índice de revaloración de las pensiones. Hay que decir que de ese equipo de expertos, todos menos uno avalaron el sacar adelante en los términos en que se va a reflejar en el texto de la proposición de ley. El factor de sostenibilidad, que no es ni otra cosa que es, digamos, un mecanismo que, teniendo en cuenta la cuantía de la pensión, la edad, etcétera, va a incorporar una serie de controles cada 5 años para garantizar esa sostenibilidad del sistema. Ese factor de sostenibilidad en estos momentos está funcionando ya en Portugal, Francia, Italia, Grecia, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia. Todos han incorporado ese factor de sostenibilidad para revisar el sistema de modo y manera que se garantice supervivencia. Y, por otro lado, el índice de revaloración de las pensiones va paralelo a ese factor de sostenibilidad y lo que hace es introducir un indicador objetivo y previsible, que es el índice de revaloración de las pensiones, que tendrá en cuenta, digamos, la salud del sistema, porque si no, ustedes dicen que no se toque nada, que esto quede igual. ¿Y qué hacemos? ¿Bajar un 10% las pensiones, como Portugal, o un 40% como Grecia? ¿Eso es lo que quieren ustedes? ¿Por qué no se apuntan a empujar el carro hacia adelante, salir de la crisis, mejorar el sistema y, entre otras cosas, que esta modificación legal va en la línea de garantizar la supervivencia del sistema? Y con eso, ¿qué se pretende? No solo garantizar las pensiones de nuestros actuales pensionistas, sino garantizar las pensiones de nuestros jóvenes cuando se incorporen al sistema. Esto es lo que pretende esta ley y, como no puede ser de otra manera, desde este grupo municipal del Partido Popular, que yo represento como portavoz, vamos a rechazar su propuesta, porque creemos que el Gobierno de España está en la buena línea de modificar esta ley para garantizar esa sostenibilidad del sistema de pensiones. Que, entre otras cosas, también le quiero dejar claro que estamos ante un sistema que siga garantizando que es público, solidario y comprometido con todas las generaciones. Nada más. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Paso a fijar el voto de foro en esta moción, que ya adelanto que va a ser favorable. El incremento que anualmente pretende implantar el actual gobierno de España respecto a las pensiones las sitúa muy por debajo del IPC, contraviniendo de este modo el mandato constitucional establecido en su artículo 50, que respecto a la actualización y revalorización de las pensiones públicas determina que, leo textualmente el artículo, los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
A su vez, los artículos 48 y 52 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y el artículo 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, vigentes en la actualidad, concretan este mandato constitucional regulando el derecho a la revalorización de las pensiones. La medida operada por el Real Decreto Ley 28/2012 del 30 de noviembre de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social y que ha sido publicado en el BOE del 1 de diciembre de 2012 ha supuesto claramente la ruptura con el compromiso adquirido por el actual Gobierno de la Nación en materia de revalorización de las pensiones y ahora pretenden conculcar este derecho a la revalorización convirtiéndolo en la supresión de un derecho algo más que un recorte. De hecho, la primera medida que se adoptó en materia de pensiones fue la de actualizarlas también en un 1% a través del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. A estas alturas, esta mínima revalorización practicada es un espejismo en la actualidad. La pretensión de no revalorizar las pensiones conforme al IPC es la secuencia de una serie de recortes adoptados por el Ejecutivo Nacional en distintos ámbitos y que especialmente afectan al colectivo de los pensionistas, que dicho sea de paso es uno de los más desfavorecidos que necesita cada vez más cuidados, máxime en el contexto socioeconómico actual y que sufre en muchas ocasiones el deterioro físico que supone la edad y para el que los costes sociales han aumentado vertiginosamente. A modo de ejemplo, medicinas, asistencia sanitaria, transporte, etc. A ello hay que añadir las decisiones que ya vienen soportando en estos últimos años, tales como la congelación de las pensiones en el 2011, el pago sanitario, el incremento del IVA o el incremento del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Resulta de este modo que la decisión de Rajoy de no revalorizar las pensiones conforme al IPC provoca un daño incalculable a nuestros pensionistas y a sus familias, dejándoles en una situación muy difícil con una notable pérdida del poder adquisitivo que en Asturias se sitúa en estos momentos en torno al 6%, cuyas consecuencias se están traduciendo en un menor consumo de bienes y servicios básicos. Si las cifras actuales son preocupantes, con un importante desequilibrio entre cotizantes y gasto social, las previsiones indican que el futuro es aún peor y el escenario en nuestra comunidad autónoma se complica, más si cabe, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que tenemos la tasa de envejecimiento más alta del país. Por ello, el Grupo de Foro muestra su rechazo a los recortes realizados por el actual Gobierno de España, especialmente en lo que se refiere a su decisión de no revalorización de las pensiones y le insta incluso a que reconsidere sus injustas pretensiones por ello y con fundamento en la protección del poder adquisitivo de los pensionistas y jubilados, avilesinos, asturianos y españoles, se apoya esta moción. Nada más, muchas gracias. Bien, Zoe. Sí. El sistema de pensiones ha sido desde la transición a la democracia uno de los elementos que han contribuido a configurar de manera decisiva la regulación de nuestro sistema social y laboral. Forma parte esencial, por tanto, de la historia de nuestras relaciones laborales democráticas y ha sido fundamental en el proceso de consolidación y desarrollo de nuestro Estado social y democrático de derecho. Así comenzaba el preámbulo del acuerdo social y económico firmado por el Gobierno socialista y los agentes sociales en febrero de 2011. Una reforma del sistema de pensiones pactada con los interlocutores sociales y que, sin embargo, obtuvo, cuando fue acordada, el rechazo del Partido Popular, el mismo partido que no permitió, cuando llegó al Gobierno, que este acuerdo entrase en vigor. La revalorización preferente de las prestaciones de los pensionistas con menos ingresos ha sido una palanca esencial de la reducción de las desigualdades sociales a las que no podemos renunciar, así como las pensiones no contributivas como principio redistributivo que ha permitido corregir importantes desequilibrios en la distribución primaria de la renta. En apenas año y medio de gobierno del PP, ha extendido también a nuestro sistema de pensiones una política de ajuste cuyos objetivos últimos están bien definidos por el actual Gobierno de España. Reducir el papel de las pensiones contributivas de carácter público y ampliar la acción de los esquemas privados de cobertura de las contingencias de la vejez.
La reforma de las pensiones planteada por el Comité de Expertos designado por el Gobierno provocaría una pérdida real de poder adquisitivo a los pensionistas actuales de entre 51 y 61 euros mensuales en 2020, en el mejor de los casos, que llegaría a ser una pérdida de 74 euros al mes en 2030, tomando como referencia una pensión media de 1.000 euros mensuales. El Gobierno estima que la aprobación en sus actuales términos de la reforma de las pensiones permitirá a la Seguridad Social ahorrar 810 millones de euros ya en 2014, con la aplicación del nuevo índice de revalorización anual de las pensiones. Desde 2015, estos cambios permitirán aumentar el ahorro de forma progresiva hasta alcanzar los alrededor de 5.000 millones de euros anuales a partir de 2019, cuando también entre en vigor el factor de sostenibilidad hasta 2022. En total, son 33.000 millones de euros menos a pagar en el capítulo de pensiones en los próximos 9 años, según la memoria del impacto económico del anteproyecto de ley para la regulación del factor de sostenibilidad y el índice de revalorización del sistema de la Seguridad Social remitido al Consejo Económico y Social. El anteproyecto de ley de reforma de las pensiones remitido al CES para su dictamen establece que en 2014 sea de aplicación, como ya hemos visto, ese nuevo índice de revalorización que sustituirá al IPC y que tendrá en cuenta no solo la evolución de la inflación, sino también los ingresos y gastos del sistema para garantizar en todo momento que el sistema paga a los pensionistas el importe que solo puede soportar. A partir de 2014, las pensiones ya no subirán con el IPC y en 2019 se aplicará el factor de sostenibilidad. Este factor de sostenibilidad que plantea el Comité de Expertos consiste en 2 tipos de ajuste. Por un lado, propone que se ligue a la esperanza de vida, de forma que cuando una persona se jubile, el importe de la pensión se calcule en función de los años que vaya a cobrarla. Si la esperanza de vida de su generación ha aumentado, su pensión mensual disminuirá en función de un coeficiente de equidad intergeneracional, para que no haya una generación que cobre más que otra, teniendo en cuenta la totalidad de los pagos. Esta es una idea típica del sistema de capitalización y el sistema español es un sistema de reparto, no de capitalización, o por lo menos lo era hasta ahora. El segundo ajuste que defiende el Comité es que la actualización de las pensiones se realice en función de cómo se comportan los ingresos y los gastos de la Seguridad Social en la parte contributiva del sistema. Una manera de ligarlo a la evolución económica. Se abandonaría totalmente la revalorización conforme al IPC y la pensión subiría solo si los ingresos son mayores que los gastos a lo largo del ciclo económico. El Consejo Económico y Social se ha mostrado muy crítico con la propuesta del Gobierno para reformar las pensiones con el factor de sostenibilidad y un nuevo índice de revalorización. En su dictamen aprobado el 26 de septiembre, el organismo, integrado por los agentes sociales, asegura que las modificaciones producirán una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. Respecto al índice de revalorización, el documento subraya que es una figura que el proyecto de Gobierno incluye ex novo y que no respeta la recomendación del Pacto de Toledo de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, su garantía por ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones en el futuro. Este organismo apunta que el 50% de las pensiones contributivas se sitúan por debajo de los 650 euros mensuales y que el 27,7% tienen complementos por mínimos. Recuerda además que 4,6 millones de hogares se sostienen gracias a una pensión, por lo que la población pensionista está teniendo un papel decisivo en la economía española y en el mantenimiento de la cohesión social, contribuyendo a paliar las dificultades económicas de las familias. Acerca de la fórmula del índice de revalorización, destaca que la mayor parte se basan en estimaciones de índices a largo plazo, que muestran un margen de error y que registran un alto grado de discrecionalidad. El dictamen apunta que, aunque las perspectivas económicas evolucionasen favorablemente y se lograsen superávits en el sistema, difícilmente las revalorizaciones de pensiones superarían el tope mínimo, es decir, el 0,25%, ya que posiblemente se neutralicen estos superávits con los déficits obtenidos anteriormente.
La reforma del PP no pretende garantizar la sostenibilidad de las pensiones, sino imponer que sean los pensionistas los primeros en sufrir las consecuencias de cualquier situación de crisis que viva el país. Los pensionistas van a ser, por ley, los primeros en percibir las dificultades que atraviesa el país y los primeros en hacer frente a la misma. Y tendremos que vivir muchos años de crecimiento continuado para que puedan recuperar las graves pérdidas de poder adquisitivo. Es decir, estamos ante una reforma que va a empobrecer de forma progresiva las condiciones de vida de nuestros mayores. ¿Iniciamos el segundo turno? Sí. ¿Acabaste, Luis? Sí, vale, iniciamos el segundo turno, sí. Menos mal que Rajoy decía que no iba a cruzar no iba a tocar, que las pensiones eran línea roja, que no la iba a tocar. Lo que pasa es que lo rojo a Rajoy le asusta bastante y si lo puede se lo carga todo. Vamos a ver, yo, el PP, no, la verdad no esperaba que fuera a apoyar esta moción, que le entrara la sensibilidad a la que decía, ¿no? Pero vamos a ver, dice que por qué da este paso el gobierno del PP. Da este paso contradiciéndose que no lo iba a dar nunca, tocar las pensiones. Habla de insostenibilidad, habla de ahorro en el gasto. Ahorra en el gasto, lo decía Huerga, antes el portavoz socialista, que ahorra 33.000 millones en 9 años. Y eso sale de los pensionistas, ¿eh? Sale de los pensionistas. Ese ahorro va del bolsillo de los ciudadanos que con su contribución al sistema cotizaron para tener una pensión que ahora se le mete la tijera. Y eso ahorra en torno a 33.000 millones de euros en 9 años con una estimación del 1%. Si sube, si la estimación de la inflación es del 2%, se duplica, son 70.000 millones de euros. Y la estimación que se prevé no son ni el 1 ni el 2, incluso puede llegar al 3, y entonces sí que sería ya bastante más dinero, ¿no? El ahorro en el gasto. El ahorro en el gasto es sacar dinero de los pensionistas del bolso y eso es redistribuir la riqueza de los de abajo hacia los de arriba. Menos mal que nosotros tenemos la fama de que si hay 2 casas quitamos una. El comunismo tiene esa fama de redistribuir la riqueza, pero bueno, nosotros redistribuimos la riqueza al revés, de arriba hacia abajo. Pero es que el PP redistribuye la riqueza de los de abajo hacia los de arriba. Cada vez hay más pobres y cada vez hay muchos más ricos. Habla de la insostenibilidad, porque lo hacen porque es insostenible y hay que garantizar el sistema. Y hay que garantizar el sistema de las pensiones de ahora y de las futuras, de las pensiones de los jóvenes. Primero, los jóvenes tienen que tener una oportunidad para trabajar, que no la tienen. El 56% de los jóvenes no trabajan. Y eso difícilmente van a llegar a tener una pensión nunca. Y el insostenible. Dicen que es insostenible y ese discurso ya se dio tantas veces que hasta parece entendible por la sociedad, pero es que ese discurso se cae por sí solo con los datos. Mire, en el 2007 nos gastamos un 8% del Producto Interior Bruto en pensiones, en el 2007. Y dentro de 40 años nos gastaremos el 15%. Dentro de 40 años. En Italia se gasta el 15% del Producto Interior Bruto en pensiones y no hay ningún colapso ni se cae nada. Y en realidad, hace 50 años gastábamos un 3% del Producto Interior Bruto en pensiones y en el 2007 nos gastamos el 8%, se triplicó. No va a pasar nada por eso. Sí, porque los recursos, el gasto de la Seguridad Social sube, pero los recursos de la Seguridad Social también suben. Es una teoría que se emplean los expertos de determinado color para justificar esto, para justificar el recorte a las pensiones.
Sí, si la maniobra está muy bien hecha, la maniobra está perfecto. Y luego, otra cosa, vamos a ver, nos acaba de dibujar el portavoz del PP un panorama que la prima de riesgo que se había marchado, bueno, se marchó la económica, en teoría, se marchó, la política no somos capaces de echarla. Si todo está tan bien, ¿por qué no retiran los recortes? ¿Y por qué no hacen la política de aquel programa con el que se presentaron a las elecciones? Eso es lo que yo creo que se deberían hacer. Y nosotros no planteamos que no se haga nada. Nosotros planteamos que se abra un debate serio y plural y con tranquilidad para debatir sobre el futuro de las pensiones, que no está tan en riesgo como se quiere hacer creer. Nada más. Gracias, alcalde. Muy bien. Tino, sí. Bueno, voy a ser breve en mi segunda intervención, entre otras cosas porque entre el público se encuentran alumnos de la Escuela de Arte que están más preocupados en estos momentos de las pensiones de su futuro más inmediato. Yo invito al resto de los grupos políticos a que trasladen sus propuestas a sus representantes en el Congreso. Se abre un debate público, se presentarán enmiendas, se resolverán las enmiendas y es donde tienen ustedes la posibilidad de lo que hoy manifiestan en este Pleno, trasládenlo a sus representantes para su debate en el Congreso, que es donde se va al final definir la forma concreta en que sale esta propuesta de ley adelante. Yo creo que ustedes niegan la evidencia, niegan en qué situación se encuentra en estos momentos la Seguridad Social. Desde ese planteamiento, así no podemos seguir. Y no nos engañemos, la principal fuente de recursos de la Seguridad Social son los cotizantes. En la medida que se pongan en marcha políticas que creen empleo, el propio sistema gozará de mejor salud. Pero, entre otras cosas, se ha recurrido a ese comité de expertos para diseñar una propuesta de modificación de ley porque se hace necesario introducir mecanismos que garanticen la sostenibilidad del sistema. Y, entre otras cosas, la propuesta que hace el Gobierno es la que en estos momentos debatimos aquí en el día de hoy. Y, mire, las cosas no están tan mal porque, entre otras cosas, la estrategia de emprendimiento del empleo joven, pues con esta puesta en marcha, casi 70.000 jóvenes menores de 30 años se han beneficiado de alguna de estas medidas. Casi 50.000 jóvenes autónomos se han beneficiado de la tarifa plana y más de 20.000 jóvenes han encontrado empleo por cuenta ajena. Si hablamos del contrato de apoyo a emprendedores, desde su puesta en marcha se han incorporado casi 120.000 personas al mercado de trabajo. 40 de ellos son jóvenes, con lo cual, entre otras cosas, es evidente que las reformas puestas por el Partido Popular están dando resultados. Y es el enfoque principal y la preocupación del Gobierno de España, crear empleo, mejorar la economía para crear empleo. Y, entre otras cosas, aunque ustedes no lo quieran reconocer, los analistas económicos y analistas internacionales de prestigio en estos últimos tiempos están felicitando al Gobierno de España por el coraje, la responsabilidad que ha tenido de poner en marcha reformas muy duras, pero que era necesario, implantar para recuperar la buena marcha de la economía y con ella recuperar el empleo. Yo por eso voy a terminar recalcando que me congratulo y nos congratulamos los representantes del Partido Popular en este Pleno de pertenecer a un partido que de manera responsable y con coraje y valentía está poniendo en marcha las reformas necesarias para mejorar la economía, porque hay que recordar también en este Pleno que de planes de pensiones privados, señor Cueli, de planes de pensiones privados se hablaba en la etapa del Gobierno socialista de Felipe González, fue quien los puso de moda. Porque, mire usted, en la etapa del Gobierno del Partido Popular, del 96
al 2004 se hizo todo lo contrario. En vez de destruir 5 millones de empleo, se crearon 5 millones de empleo nuevo. Ese es el mejor antídoto para garantizar la supervivencia del sistema de seguridad social. Crear empleo y mejorar la economía. Y en eso está el Gobierno de España y nosotros nos congratulamos de ello. Sí, no. Luis, sí. Hoy va de debates ideológicos. El público habrá venido por otra cosa, pero desde luego le debería de importar lo que estamos hablando de pensiones. Porque no estamos hablando de una bajada coyuntural desde el año 2012 o el año 2011. Ustedes lo que están planteando y lo que van a conseguir con su mayoría absoluta es modificar el sistema que, por cierto, el Partido Socialista dotó a este país. Un sistema de pensiones basado en un estado de bienestar para todo el mundo. Y esa es la ideología. La ideología es el conjunto de ideas que tiene una persona, el conjunto de ideas que tiene un grupo, y la política es la capacidad de esas personas de poder llevarlas a la práctica. Por eso nos dedicamos a esto. Y por eso los debates ideológicos están bien que se produzcan, para que los ciudadanos con su voto puedan decidir con qué ideología están más o menos de acuerdo. Ustedes dicen que el Gobierno de Zapatero bajó las pensiones en el 2010. ¿Sabe usted que es falso? ¿Sabe usted que es falso? En el 2010 el Gobierno de Zapatero le dijo a las personas que tenían las pensiones más altas que no se iba a garantizar el IPC en aquel momento. Y en la paga del año 2012, en la paga compensatoria que se produce al año siguiente y que se viene produciendo durante todos los años, la diferencia entre el IPC y el IPC que se paga a los pensionistas y el IPC real, sabe usted perfectamente que el Gobierno de Zapatero aumentó en un 1,3% hasta el IPC esa paga y que a las pensiones más bajas se subió el IPC más un punto. Llegó el año 2011 y ocurrió lo contrario. Llegó el Gobierno del Partido Popular, congeló el IPC y en el 2012 decidieron no hacer esa paga compensatoria. Y en el año 2013 llegamos con una subida del 0,25, que dicen ustedes que es una subida de pensiones, pero es que en 2 años la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas es de un 3,8%, en los 2 años que llevan ustedes gobernando, un 3,8%. Y eso es referido al IPC. Pero es que el IPC de los pensionistas no es el IPC normal de un trabajador, porque el copago de medicamentos ha supuesto que los medicamentos para los pensionistas suben un 54%. Saben ustedes que la etapa de una persona como pensionista es la etapa en la que no puede incrementar de ninguna forma sus ingresos, mientras en ese IPC, además del IPC, se ha subido el IVA, la luz sube un 3%, se han reducido las políticas de teleasistencia, de ayuda a domicilio, de ley de dependencia, que además, como decía la alcaldesa, piden que sean los ayuntamientos los que contribuyan a que eso no desaparezca. Y luego, además, dibujan un escenario de país que no sé si están hablando de Alemania, de Grecia o de Canadá. Es decir, desde que gobierna el PP hay 900.000 afiliados menos en la Seguridad Social. El desempleo ha crecido en más de 1 millón de personas, bajando considerablemente el porcentaje de esas personas que tienen algún tipo de ayuda, algún tipo de prestación. Esto que ustedes dicen, que se ha acabado la recesión, dicen los economistas, y miro a Pablo, que la recesión se acaba con 3 trimestres continuados de crecimiento. El primer trimestre de crecimiento es de un 0,1%. La diferencia, en ese caso, entre el crecimiento del 0,1 y la recesión que supondría el menos 0,1 es 0,2. Entonces, no hagamos trampas con los números, ni hagamos trampas al solitario. Usted sabe perfectamente en cuánto está la prima de riesgo y a mí también me sorprende que no sea una noticia diaria, porque está en números superiores a cuando parecía que en el Gobierno de Zapatero, cuando empezamos a saber el común de los mortales, lo que era la prima de riesgo, está ahora bastante más alta que en aquel momento cuando parecía que el mundo se iba a caer. Yo también me pregunto por qué no se habla ahora diariamente de la prima de riesgo y de lo que el Estado tiene que pagar para amortizar su deuda. Han
conseguido ustedes lo que no había conseguido ningún gobierno en este país, que es que la deuda del Estado sea el 100% del Producto Interior Bruto. Eso que los economistas dicen que es el punto de no retorno y que convierte a un país en serias dificultades para conseguir más deuda. Pero vamos a la explicación del sistema que ustedes plantean. El sistema que ustedes plantean tiene un porqué y tiene una explicación. Lo primero es reducir el déficit a través de las capas que más dificultades tienen. Ustedes reducen el déficit a través de no subir el IPC, este IPC, a las pensiones de las personas que están jubiladas. Pero plantean ustedes ya un sistema de cara al futuro que es infinitamente peor que este. Si las personas que ahora disfrutan de una jubilación van a ver mermados sus ingresos, las personas que no las tenemos y que aspirábamos a tenerla en algún momento, tenemos serias dificultades de poder tener garantizada esa pensión. Y esto tiene una explicación. Ustedes han entregado 41.000 millones de euros a los bancos. Y hoy sale la noticia de que ya el propio Gobierno da por perdido el 70% de ese dinero. El 70% de ese dinero que se entrega a las entidades bancarias a cubrir las gestiones de personas como Blesa o Rodrigo Rato, ustedes quieren capitalizar esos bancos y lo hacen a través de este sistema. Va a ser imposible que una persona que haya desarrollado una vida laboral normal pueda llegar a la edad de jubilación, ya veremos la que es, con una pensión garantizada como teníamos a este momento. Ustedes están condenando a toda la población, a los que trabajan, a los que no trabajan y a los que trabajarán, a tener que crear un fondo privado de pensiones. Y ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Y ustedes metieron en un cajón las propuestas que el Gobierno del Partido Socialista, junto con los agentes sociales, habían planteado. Porque sí es cierto, el sistema de pensiones es un sistema vivo que hay que modificar en función. Hay que tener unos calderos de agua para cuando pase eso meterlos en el agua. Solo sea en paz de aislamiento. Algo le pasa a una tecla o saberlos utilizar mejor. Unos sistemas que hay que modificar seguramente no en función de la coyuntura, que es lo que ustedes están haciendo, sino en función de una perspectiva. Y ese trabajo se hizo. Y ese trabajo planteaba un índice de sostenibilidad para el 2027. ¿En base a qué se establecía eso? Se establecía en base a que cuando el Gobierno de Zapatero se va, en la caja de la Seguridad Social para las pensiones había 70.000 millones. Ustedes encontraron, el Partido Socialista se encontró cuando llegó el Gobierno 6.000 millones. En el periodo que va del 96 al 2012, en la caja de la Seguridad Social había 114.000 millones de euros. En los 2 últimos años el déficit supone 11.000, con lo cual es falso. Hay un fondo de garantía para pagar las pensiones, que va a cargo de los presupuestos y las cotizaciones de todos los trabajadores. Con lo cual, ustedes han creado una sensación de emergencia para modificar el sistema que hasta ahora España y los trabajadores y las trabajadoras de este país nos habíamos dotado. Y esa es la finalidad de este sistema. Y están haciendo lo mismo con la sanidad y pretenden hacer lo mismo con la educación. Y la diferencia ideológica entre el Gobierno de la Nación, al partido que ustedes pertenecen, y el que nosotros queremos y proponemos para el país es completamente diferente. Nosotros no creemos en el individualismo, no creemos que el mercado lo solucione todo. Nosotros creemos en un modelo de Estado fuerte, que garantice un estado de bienestar y que garantice que las personas que pasan dificultades tengan las ayudas y que la formación y las capacidades de cada persona no pueden fomentar solo que unos sean ricos y otros sean pobres, y que tiene que haber ascensores sociales y garantías de que todas las personas disfruten de los mismos derechos. Gracias. Muy bien, pues yo creo que ya todos los argumentos están desarrollados en el debate y creo que también, por el resultado que se ha anunciado, creo que a partir de ya el Pleno del Ayuntamiento de Avilés lo que le tiene que transmitir es a las organizaciones convocantes de esta manifestación, que además tendrá lugar el 24 de noviembre, domingo, en Avilés, pues nuestro apoyo y el llamamiento a la participación, y veremos exactamente qué es lo que piensan las personas de Avilés y de Asturias ante esta convocatoria. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Los del PSOE, los de Izquierda Unida y los de Foro. ¿Votos en contra?
¿Ninguno? ¿Abstenciones? ¿El Partido Popular que vota en contra? Ah, pues estabais hablando. Bueno, votos a favor, PSOE, Izquierda Unida, Foro, votos en contra, el Partido Popular, ¿de acuerdo? Queda aprobada la moción. Pasamos ahora a la moción sobre como un manifiesto, ¿verdad?, que viene por unanimidad de todos los grupos, con lo cual yo creo que no requiere ni debate, que es el que vamos a plantear como manifiesto el 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Sí, lo podemos leer para que quede constancia y grabado. De acuerdo. Micro, Arias. Sí, bueno, como sabéis, la moción es el manifiesto para el 25 de noviembre. Ha sido elaborado por las aportaciones que hicieron las distintas asociaciones que componen el Consejo y los grupos políticos aquí presentes. Bueno, paso a leéroslo. Dice: prevenir y educar para combatir la violencia de género. La violencia contra la mujer es una forma de discriminación y en ella hay un elevado componente de desprecio hacia la mujer, a la que se considera inferior, y sobre todo existe un afán de posesión y dominio, impide alcanzar la plena realización personal, restringe la posibilidad de un proyecto de vida autónomo tanto afectiva como económicamente. La generalización y el alcance de la violencia contra la mujer ponen de manifiesto el grado y la persistencia de la desigualdad con la que se siguen tropezando las mujeres. Por consiguiente, solo se puede eliminar promoviendo la igualdad y el empoderamiento de sí mismas y velando por el pleno ejercicio de sus derechos. Es necesario que las mujeres refuercen su autoestima y que tomen sus decisiones respecto a su vida. Muchas de las relaciones afectivas de la juventud siguen basándose en el esquema tradicional del amor romántico, en el que el hombre es fuerte y la mujer débil, dependiente, necesitada de protección. Las jóvenes enamoradas pueden sentirse incluso muy halagadas ante el control y las muestras de celos. Dentro de este esquema es difícil identificar esos comportamientos como perjudiciales para la chica, aunque no todas las relaciones con ese cariz vayan a acabar en conductas violentas, pero igualmente están impidiendo que las chicas desarrollen su potencial plenamente. Deberíamos esforzarnos como sociedad en educar con igualdad y responsabilidad a nuestra juventud. No hace falta meter el miedo en el cuerpo, sino todo lo contrario, formar personas capaces de ser autónomas en lo social y lo afectivo, que puedan disfrutar de las relaciones, los avances tecnológicos y sociales, pero que sepan detectar las señales de peligro y ponerles freno a tiempo. En las familias también se siguen asignando roles que perpetúan la discriminación y la desigualdad entre hombres y mujeres. Por ello debemos trabajar desde la prevención, educando en igualdad desde edades muy tempranas y sensibilizando a la sociedad para que no sea cómplice de estas situaciones que tienen que ser denunciadas al unísono, no dando la espalda a esta realidad tan visible y a la vez tan desconocida. Queremos hacer una reflexión sobre el uso de las nuevas tecnologías, que siendo tan necesarias pueden convertirse en una poderosa herramienta de control para las chicas jóvenes. Si tenemos en cuenta la necesidad de estar fundamentalmente en contacto con el grupo de iguales y la facilidad que permiten las redes sociales y demás para este contacto, podemos entender que masivamente estas tecnologías sean usadas y no se vea el peligro sobre el acceso a tu vida personal con su consiguiente pérdida de autonomía y de libertad. Para finalizar, es necesario insistir en la necesidad de que no se debe asumir ni un retroceso ni un paso atrás con la legislación vigente y que con los recortes económicos se reduzcan los recursos y programas para las víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas, y no se vuelva atrás. Bueno, pues por ello se propone al Ayuntamiento, a este Pleno, el acuerdo. Muy bien. Con lo cual el Pleno, por unanimidad, nos adherimos al manifiesto. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos a la siguiente moción. Bueno, y luego el día 25 habrá diversas convocatorias que estaremos todos allí en los actos, ¿verdad? Vale. Tenemos ahora una moción urgente del Partido Popular que ha tenido diversas redacciones. Nos quedamos con la última, que es la de hoy mismo a las 9:40 de la tarde. Espera. Hay una enmienda de adición de Izquierda Unida y han pedido intervenir antes del debate de esta cuestión dos personas
Raquel y Paloma. Sí, Raquel y Paloma en este orden. Y una tercera persona que representa a los profesores, que se llama María José. ¿Estáis todas en la sala? Sí. ¿Que en sustitución de Raquel? Lucía, vale. Pues entonces Lucía está, Paloma está y María José está también, ¿no? Pues vamos a hablar en ese orden, ¿vale? Primero Lucía, luego Paloma y luego María José. Me gustaría hablaros del problema que tenemos en la Escuela Superior de Arte. Bueno, soy portavoz de los alumnos de la Escuela Superior en la sede de restauración. Me gustaría primero contaros el proceso, las causas y luego las consecuencias que tenemos. Al principio vinimos a hablar con la alcaldesa y no obtuvimos ninguna respuesta, una solución para este problema, y de lo que nos quejamos es principalmente de la ubicación y después del edificio. Tenemos desprendimientos en el edificio de tejas, la cornisa se nos cae, trozos de fachada, unos agrietamientos enormes, luego deficiencia energética debido a estas alteraciones que tiene el edificio. Se nos va el presupuesto en cosas como calefacción, cosas que no se nos tendría que ir. Luego, hablaros también de la falta de comunicación con el centro Avilés. El transporte es el principal, no tenemos cómo llegar a la escuela a no ser que sea en coche o caminando. Hablar también de la falta de unión de toda la escuela debido a que tenemos 2 sedes diferentes. Y luego hablar que esto trae unas consecuencias como es el peligro a la integridad física y la seguridad respecto a falta de ventilación en el edificio, puesto que trabajamos con productos altamente tóxicos. Y luego hablar también de que nosotros estamos trabajando con patrimonio cultural. Es decir, no solo somos nosotros, sino que con nosotros están obras que tienen un valor artístico e histórico. Y esas condiciones tampoco son beneficiosas para ellas. Y nada, que perdemos mucho tiempo para llegar a la escuela y dinero. Se nos va el dinero. Muy bien. Bueno, quería hablar que, como todos ya sabemos, la situación de la escuela, pues los desprendimientos, como ella ha dicho, la situación de las obras, nuestra situación personal de seguridad, el estado en el que se encuentran las aulas, la falta de calefacción, de infraestructuras adecuadas. Y bueno, lo que llevamos solicitando esta semana, que hemos llevado a cabo varias protestas y bueno, lo que solicitamos principalmente es, en primer lugar, que realmente unos técnicos del Ayuntamiento y del Principado nos puedan asegurar que podemos ir a clase y que es un lugar seguro. Y en caso de que no sea seguro, de algo que nosotros ya estamos seguros, pero que queremos saberlo por escrito, que todo el mundo lo sepa, porque no todo el mundo puede ir a Vallinillo a verlo. De hecho, el mayor problema que tenemos es la falta de comunicación y que sí, estar en Avilés es muy bonito decir, pobre gente, se le cae una piedra a la fachada, pero estar allí es totalmente diferente. Ir todos los días es lo que se sufre y es de lo que nos quejamos. Por eso lo que queremos es que nos digan oficialmente unos técnicos del Principado que ese sitio es peligroso, algo que ya sabemos, pero queremos confirmar. Queremos también que no se abandone el proyecto. Bueno, que no se abandone el proyecto de la nueva escuela, que sabemos que quedan muchos años, pero es necesario. También que, teniendo en cuenta la situación actual, a lo largo de este curso, el próximo curso, se nos reubique en un lugar seguro, porque, como ya he dicho, aunque todavía no haya un informe oficial, nosotros sabemos que ese sitio es peligroso, no es adecuado. Y ya no lo que pedimos, lo que exigimos es que el lunes, cuando vayamos a clase,
por lo menos, para evitar que se nos caiga una piedra en la cabeza, haya una medida de seguridad, aunque sea una red para evitar que se nos caiga una piedra en la cabeza el lunes a primera hora. No es tanto pedir. Y bueno, como ya sabemos, lo que nos va a contestar la señora alcaldesa, como ya hizo el martes, no es la responsabilidad del ayuntamiento, es responsabilidad del Principado. Ya lo sabemos, la Escuela de Artes es responsabilidad del Principado, el ayuntamiento hace todo lo que puede. Pues bien, si realmente el ayuntamiento está haciendo todo lo que puede, no está haciendo lo suficiente. Y si el ayuntamiento todo lo que puede hacer es llegar a esta situación, que el ayuntamiento reconozca que no puede albergar un estudio superior y que deje que la Escuela Superior de Artes vaya a otra ciudad que sí pueda albergar un estudio superior. Y eso es lo que pedimos. Y ahora va a hablar María José, ¿no? Sí, buenos días. Bueno, yo soy profesora de la Escuela Superior de Arte de los Estudios de Conservación y Restauración y llevo en ese sitio desde el año 2002, que es cuando se comenzaron estos estudios en Avilés. No sé si todos ustedes saben la historia nuestra de hace 10 años. Más o menos voy a decir lo que han dicho los alumnos, que lo han dicho muy bien, que son capaces de verlo y llevan menos de 4 años allí, pero es que solo con estar un año ya uno se da cuenta. La escuela luchó, el Ayuntamiento de Avilés, porque estos estudios estuvieran aquí, en Avilés.